Capítulo 9. La prueba del perfil. ¿Poseía Jesús los atributos de Dios? Poco después de que 8 estudiantes de enfermería fueran asesinadas en un departamento de Chicago, la única sobreviviente temblorosa se reunió con un artista bocetista de la policía y describió en detalle el asesino que había visto desde su posición privilegiada secreta debajo de una cama. Rápidamente el retrato hablado fue enviado a toda la ciudad, a los oficiales de policía, a los hospitales, a los puestos de tránsito, al aeropuerto. Pronto un médico de sala de emergencia llamó a los detectives para informar que estaba tratando a un hombre que se veía sospechosamente parecido al fugitivo de mirada dura plasmado en el boceto. Así fue como la policía arrestó a un vagabundo llamado Richard Speck, quien fue condenado con prontitud por los infames asesinatos y murió en la cárcel 30 años después. Desde que Scotland Yard convirtió por primera vez los recuerdos de un testigo en el retrato hablado de un sospechoso en 1889, los artistas forenses han representado un papel importante en el cumplimiento de la ley. Hoy día más de 300 artistas bocetistas trabajan en cuerpos de policía de los Estados Unidos y un creciente número de departamentos está comenzando a depender de un sistema computarizado llamado EFIT, Electronic Facial Identification Technique, o TIFE en español, Técnica de Identificación Facial Electrónica. Esta tecnología de desarrollo reciente se utilizó con éxito en 1997 para resolver un secuestro que ocurrió en un centro comercial ubicado a unas pocas millas de mi casa en las afueras de Chicago. La víctima le proveyó detalles sobre la apariencia del secuestrador a un técnico quien utilizó una computadora para crear un retrato electrónico del criminal mediante la selección de diferentes tipos de nariz, boca, línea de cabello, etc. Apenas unos momentos después que el retrato se enviara por fax a las oficinas de policía en toda el área, un investigador de otra localidad reconoció la foto como la llamada de la muerte para un criminal con el que se había topado con anterioridad. Afortunadamente, esto llevó al arresto rápido del sospechoso del secuestro. Si bien resulta extraño, el concepto del dibujo de un artista puede ofrecer una analogía que puede ayudarnos en nuestra búsqueda de la verdad acerca de Jesús. Sería de la siguiente manera. El Antiguo Testamento provee abundantes detalles acerca de Dios que nos dan un boceto bien específico de cómo es. Por ejemplo, Dios es descrito como omnipresente, es decir, que está en todo lugar en el universo, como omnisciente, que conoce todo lo que se puede conocer en toda la eternidad, como omnipotente, que es todopoderoso, como eterno, que está más allá del tiempo y a la vez es la fuente de todo el tiempo, como inmutable, que no hay variación en sus atributos. Es amoroso, es santo, es recto, es sabio, es justo. Ahora bien, Jesús decía ser Dios. Sin embargo, ¿cumple estas características de la deidad? Es decir, si examinamos a Jesús cuidadosamente, su semejanza concuerda estrechamente con el boceto de Dios que encontramos en otro lugar de la Biblia. Si no es así, podemos concluir que su afirmación de ser Dios es falsa. Esta cuestión es sumamente compleja y exigente. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando el Sermón del Monte en una colina en las afueras de Capernaum, no estaba parado simultáneamente en la calle principal de Jericó. Por lo tanto, ¿en qué sentido se le puede llamar omnipresente? ¿Cómo se le puede llamar omnisciente si él mismo admite sin rodeos en Marcos capítulo 13 y versos 32 que él no sabe todo acerca del futuro? Si él es eterno, ¿por qué Colosenses capítulo 1 y verso 15 lo llama primogénito de toda creación? En la superficie, estas cuestiones parecen sugerir que Jesús no se parece al boceto de Dios. De todos modos, aprendí con el transcurso de los años que las impresiones iniciales pueden ser engañosas. Es por eso que estaba contento de que podría tratar estas cuestiones con el Dr. D.A. Carson, el teólogo que en años recientes emergió como uno de los pensadores más distinguidos del cristianismo. D.A. Carson, profesor e investigador del Nuevo Testamento en Trinity Evangelical Divinity School, escribió o editó más de 40 libros, entre ellos The Sermon on the Mount, el Sermón del Monte,
Exegetical Fallacies, Falacias Exegéticas, The Gospel According to John, El Evangelio según Juan, y su premiado The Gagging of God, La mordaza para Dios. Puede leer en varios idiomas, su dominio del francés emana de haber pasado su niñez en Quebec, y es miembro de la Tyndale Fellowship for Biblical Research, Fundación Tyndale para la Investigación Bíblica de la Society for Biblical Literature, Sociedad de Literatura Bíblica, y del Institute for Biblical Research, Instituto para Investigación Bíblica. Sus campos de pericia incluyen el Jesús histórico, el posmodernismo, la gramática griega y la teología de los apóstoles Pablo y Juan. Luego de estudiar química inicialmente y recibió un título de ciencias de McGill University, Carson recibió una maestría en divinidades antes de irse a Inglaterra, donde obtuvo un doctorado en el Nuevo Testamento en la prestigiosa Cambridge University. Enseñó en otras 3 universidades y seminarios antes de unirse a Trinity en 1978. Nunca había visto a Carson en persona antes de llegar a la sede de Trinity en Deerfield, Illinois, para nuestra entrevista. Francamente, estaba esperando un académico almidonado. Sin embargo, si bien me encontré con que Carson era todo lo erudito que había escuchado decir, quedé sorprendido por su tono cálido, sincero y pastoral a medida que respondía lo que le resultaron ser en algunos casos preguntas algo cáusticas. Nuestra conversación se sostuvo en la entonces desolada sala de profesores durante las vacaciones de Navidad. Carson vestía una chaqueta blanca encima de una camisa con el cuello desbotonado, pantalón de caqui azul y unos tenis Adidas. Después de un amistoso intercambio acerca de nuestro aprecio mutuo por Inglaterra, Carson ha vivido allí por temporadas a través de los años y su esposa Joy es británica, tomé mi libro de notas, puse a funcionar la grabadora y formulé una pregunta de fondo para ayudar a determinar si Jesús tiene lo que necesita para ser Dios. Mi pregunta inicial se centró en por qué, en primer lugar, Carson piensa que Jesús es Dios. ¿Qué dijo o qué hizo, le pregunté, que lo convence de que es divino? Yo no estaba seguro de cómo iba a responder, aunque anticipaba que se centraría en las obras sobrenaturales de Jesús. Me había equivocado. Uno puede señalar cosas tales como sus milagros, anunció Carson, mientras se recostaba en la silla cómodamente tapizada. Pero otras personas han hecho milagros, por lo tanto, aunque puede ser indicativo, no es concluyente. Por supuesto, la resurrección fue la vindicación final de su identidad, pero de todo lo que hizo, lo que me llama más la atención es el perdón de los pecados. ¿En serio?, repliqué mientras me acomodaba en la silla, que se encontraba en posición perpendicular a la suya para quedar frente a él. ¿Y cómo es eso?, pregunté. El asunto es que si usted hace algo en mi contra, tengo el derecho de perdonarlo. Sin embargo, si usted hace algo en contra de mí y otra persona viene y le dice te perdono, ¿qué clase de desfachatez es esa? La única persona que puede decir algo así con todo sentido es Dios mismo, porque el pecado, incluso si es en contra de otra persona, es primero y principalmente un desafío a Dios y a sus leyes. Cuando David pecó, cometiendo adulterio y arreglando la muerte del esposo de la mujer, finalmente le dice a Dios en el Salmo 51, «Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos». Reconoció que aunque había perjudicado a otras personas, al fin y al cabo había pecado contra el Dios que lo había hecho a su imagen y Dios tenía que perdonarlo. Entonces, por allí viene Jesús y le dice a los pecadores, te perdono. Los judíos reconocieron inmediatamente la blasfemia que constituía. Reaccionan diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A mi parecer, esa es una de las acciones de Jesús que más me llama la atención. Jesús no solo perdonaba pecados, observé, sino también afirmaba que él mismo no tenía pecado. Y ciertamente la falta de pecado es un atributo de la deidad. Sí, respondió. Históricamente, en el mundo occidental, las personas que se consideran más santas también han sido conscientes de sus propias fallas y sus propios pecados. Son personas que están al tanto de sus errores, deseos, resentimientos y están luchando contra ellos con sinceridad por la gracia de Dios. De hecho,
Están luchando tan bien que otros los observan y comentan, esta es una persona santa. Sin embargo, llega Jesús, quien puede decir con toda seriedad, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si yo lo dijera, mi esposa, mis hijos y todos los que me conocen estarían dispuestos a ponerse en pie y dar testimonio, mientras que nadie pudo hacerlo con respecto a Cristo. Aunque la perfección moral y el perdón de los pecados son sin duda características de la deidad, hay varios atributos más que Jesús debe cumplir si es que va a encajar en el bosquejo de Dios. Era el momento de pasar a ellas. Habiendo comenzado a lanzarle la pelota alta y suave a Carson, me preparé para lanzarle algunas curvas. Utilizando algunas notas que había traído conmigo, le disparé a Carson una ráfaga de los mayores obstáculos a la afirmación de la deidad de Jesús. Dr. Carson, ¿cómo va a ser posible que Jesús fuera omnipresente si no podía estar en dos lugares a la misma vez? Le pregunté. ¿Cómo puede ser omnisciente cuando dice ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora de su regreso? ¿Cómo puede ser omnipotente cuando los evangelios dicen claramente que no pudo hacer muchos milagros en un pueblo? Señalando con mi pluma para dar énfasis, concluí diciendo, admitámoslo, la Biblia misma parece argumentar en contra de que Jesús sea Dios. Si bien Carson se mantuvo impertérrito, sí admitió que tales preguntas no tenían respuestas simples. Al fin y al cabo golpean el punto central de la encarnación. Dios hecho hombre, el Espíritu revestido de carne, lo infinito convertido en finito, lo eterno sujeto al tiempo y espacio. Es una doctrina que ha mantenido ocupados a los teólogos durante siglos. Y allí decidió Carson comenzar su respuesta, regresando a la forma en la cual los eruditos trataron de responder estas cuestiones a través de los años. Históricamente hubo 2 o 3 enfoques de esta cuestión, anunció sonando como si estuviera dando comienzo a su exposición en una clase. Por ejemplo, a fines del siglo pasado, el gran teólogo Benjamin Warfield profundizó en los evangelios y adscribió varios fragmentos a la humanidad de Cristo o a su deidad. Cuando Jesús hace algo que refleja que Él es Dios, lo adscribe a la deidad de Cristo. Cuando hay algo que refleja sus limitaciones o su naturaleza finita o humana, por ejemplo, sus lágrimas, Dios llora, lo adscribe a su humanidad. Me pareció que esa explicación estaba cargada de problemas. Si hace eso, ¿acaso no terminaría con un Jesús esquizofrénico?, pregunté. Es fácil deslizarse hacia ese punto inadvertidamente, respondió. Todas las declaraciones confesionales han hecho énfasis en que tanto la humanidad de Jesús como su deidad se mantienen distintas. No obstante, se combinan en una persona. Por lo tanto, se desea evitar una solución en la cual hay 2 mentes. Una especie de mente humana de Jesús y una mente divina de Cristo. Sin embargo, este es un tipo de solución y puede haber algo de eso. El otro tipo de solución en cierta forma de kenosis, que significa vaciamiento. Esto surge de Filipenses 2, donde Pablo nos dice que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que explotar. Esa es la forma en la que debería traducirse, sino que se vació a sí mismo, se convirtió en alguien insignificante. Eso me parecía un poco ambiguo. ¿Puede ser más explícito?, le pedí. ¿Exactamente de qué se vació? Parece que había dado con el kit de la cuestión. Esa es la cuestión, respondió Carson asintiendo. A través de los siglos, la gente ha dado varias respuestas. Por ejemplo, ¿acaso se vació de su deidad? Bueno, entonces ya no sería Dios. ¿Acaso se vació de los atributos de su deidad? Eso también me genera un problema porque es difícil separar los atributos de la realidad. Si tenemos un animal que se parece a un caballo, huele como un caballo, camina como un caballo y tiene todos los atributos de un caballo, tenemos un caballo. Por lo tanto, no sé qué significa que Dios se vacía de sus atributos y aún es Dios. Algunos dicen no se vació de sus atributos, sino que se vació de sus atributos. Una especie de limitación propia. Eso se acerca más, aunque hay ocasiones en las que no estaba haciendo eso. Estaba perdonando pecados en la forma en la que solo Dios puede perdonar, lo cual es un atributo de la deidad.
Otros van más allá y dicen, se vació del uso independiente de sus atributos. Es decir, actuaba como Dios cuando su Padre Celestial le daba autorización explícita para hacerlo. Ahora bien, eso se acerca más. La dificultad es que existe un sentido en el que el Hijo Eterno siempre actuó en obediencia a los mandamientos del Padre. Uno no desea perderlo, aún en el pasado de la eternidad. Sin embargo, se está acercando. Percibía que estábamos cerca del centro del blanco, pero no estaba seguro si nos íbamos a acercar mucho más. Ese también parecía ser el sentir de Carson. En sentido estricto, afirmó Filipenses 2, no nos dice con precisión de qué se vació el Hijo Eterno. Se vació, se rebajó, algún tipo de vaciamiento es el asunto, pero seamos francos. Estamos hablando de la encarnación, uno de los misterios centrales de la fe cristiana. Estamos tratando con un espíritu informe, incorpóreo, omnisciente, omnipresente, omnipotente y con criaturas finitas, palpables, físicas, sujetas al tiempo. Que uno se convierta en el otro en forma inevitable nos envuelve en misterios. Por lo tanto, parte de la teología cristiana no se ha centrado en aclarar todo completamente, sino en tratar de tomar la evidencia bíblica y, reteniéndola toda completamente, buscar formas de síntesis con coherencia racional, aunque no sean exhaustivamente explicativas. Esa era una forma sofisticada de decir que los teólogos pueden proponer explicaciones que parecen tener sentido, aunque no puedan explicar cada detalle de la encarnación. En cierto modo parece lógico. Si la encarnación es verdad, no me sorprende que mentes finitas no puedan comprenderla cabalmente. Me parecía que el vaciamiento voluntario del uso independiente de los atributos de Jesús resultaba razonable para explicar por qué no exhibía siempre los omnis. Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia en su existencia terrenal, aunque el Nuevo Testamento expresa claramente que todas estas cualidades son finalmente verdaderas para él. Sin embargo, esa era solo una parte del problema. Pasé a la siguiente página de mis notas y comencé otra serie de preguntas sobre algunos pasajes bíblicos específicos que parecían contradecir la afirmación de Jesús de que era Dios. Parte del boceto con el que Jesús debe coincidir es que Dios es un ser no creado que existe desde la eternidad. Isaías capítulo 57, verso 15 describe a Dios como el que vive para siempre. Sin embargo, le dije a Carson, hay algunos versículos que parecen sugerir firmemente que Jesús fue un ser creado. Por ejemplo, mencioné Juan capítulo 3 y verso 16 llama a Jesús el unigénito Hijo de Dios. Y Colosenses capítulo 1 y verso 15 dice que Él es el primogénito de toda creación. ¿Acaso no da a entender claramente que Jesús fue creado en contraposición a ser el creador? Una de las áreas de pericia de Carson es la gramática griega, la cual invocó al responder a ambos versículos. Tomemos a Juan 3:16, propuso. La traducción generalizada del griego utiliza las palabras hijo unigénito. Aquellos que consideran que esta es la traducción correcta generalmente la unen a la encarnación misma, es decir, su gestación en la Virgen María. Sin embargo, ese no es el significado de la palabra del griego. En realidad significa único. La forma en la que generalmente se utiliza en el siglo I es único y amado. Por lo tanto, Juan 3:16 simplemente dice que Jesús es el Hijo único y amado, en vez de decir que es engendrado ontológicamente en el tiempo. Eso solo explica un pasaje, señalé. Está bien, pasemos al versículo de Colosenses que utiliza el término primogénito. La amplia mayoría de los comentaristas, ya sean conservadores o liberales, reconocen que en el Antiguo Testamento, el primogénito, según las leyes de sucesión, normalmente recibía la mejor porción de la herencia, o sería rey en el caso de la familia real. Por lo tanto, el primogénito era en última instancia el que tenía todos los derechos del padre.
Ya en el siglo II antes de Cristo hay pasajes en los que la palabra ya no denota la concepción propiamente dicha, ni que es el primero en nacer, sino que transmite la idea de la autoridad que conlleva ser el heredero legítimo. Es en esa forma que se aplica a Jesús, admiten prácticamente todos los eruditos. Bajo esa luz, la precisa expresión primogénito es un poco engañosa. ¿Cuál sería una traducción mejor?, pregunté. Creo que heredero supremo sería más apropiada, respondió. Si bien eso explicaba el pasaje de Colosenses, Carson prosiguió con un punto más. Si va a citar Colosenses capítulo 1 y verso 15, tiene que ponerlo en su contexto yendo a Colosenses capítulo 2 y verso 9, donde el mismo autor subraya: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. El autor no se va a contradecir, por lo tanto, el término primogénito no puede excluir la eternidad de Jesús, dado que ella es parte de lo que significa poseer toda la plenitud de la divinidad. Para mí eso resolvería la cuestión. Sin embargo, también había otros pasajes problemáticos. Por ejemplo, Marcos capítulo 10. Alguien se dirige a Jesús y lo llama Maestro bueno, lo cual conlleva a Jesús a responder: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Acaso no estaba negando su divinidad al responder así?, sugerí. No. Creo que estaba tratando de lograr que la persona se detuviera y pensara lo que estaba diciendo, explicó Carson. El pasaje paralelo en Mateo es más amplio y no presenta a Jesús disminuyendo su deidad de ningún modo. Creo que lo que está diciendo es: espera un minuto, ¿por qué me llamas bueno? ¿Es solo por educación, al igual que dices buen día? ¿Qué quieres decir con bueno? ¿Me llamas maestro bueno? ¿Acaso será porque quieres quedar bien conmigo? En un sentido fundamental solo hay uno bueno, y ese es Dios. Sin embargo, Jesús no está diciendo en forma implícita: así que no me llames de ese modo. Está diciendo: ¿realmente entiendes lo que estás diciendo cuando me llamas así? ¿Realmente me estás atribuyendo lo que solo se debe atribuir a Dios? Esto podría desmenuzarse así. En verdad, soy lo que dices. Hablas mejor de lo que conoces. O no te atrevas a llamarme así. La próxima vez, llámame Jesús pecador, como todo el mundo. Según todo lo que Jesús dijo e hizo, ¿de qué forma le parece mejor interpretarlo? Con tantos versículos que llaman a Jesús sin pecado, santo, justo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, la respuesta era bastante evidente. Si Jesús era Dios, ¿qué clase de Dios era? ¿Era igual al Padre o una especie de Dios menor que poseía los atributos de la deidad? Pero de alguna manera no alcanzaba a corresponderse con el boceto que el Antiguo Testamento provee de lo divino. Esta pregunta viene de otro pasaje que le señalé a Carson. Jesús dijo en Juan capítulo 14 y verso 28, «El Padre es más grande que yo». Algunos toman esto como base para llegar a la conclusión de que Jesús debe haber sido un Dios menor. ¿Tienen razón?, le pregunté. Mi padre era predicador, respondió suspirando, y en casa teníamos un dicho que rezaba: un texto sin su contexto es solo un pretexto. Es muy importante observar este pasaje en su contexto. Los discípulos se están lamentando porque Jesús les dijo que se iba. Jesús afirma: si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Es decir, Jesús está regresando a la gloria que es suya, porque le corresponde. Por lo tanto, si realmente supieran quién es Él, y si lo amaran realmente como debieran, estarían contentos de que regresara al reino donde realmente es mayor. Jesús dice en Juan capítulo 17 y verso 5, «Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera». Es decir, el Padre es más grande que yo. Cuando se utiliza una categoría como mayor, no es necesario que signifique ontológicamente mayor.
Si digo, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos es mayor que yo, no estoy diciendo que es un ser con superioridad ontológica. Es mayor en cuanto a capacidad militar, pericia política y aclamación popular. Pero él es tan hombre como lo soy yo. Yo soy un ser humano y él es un ser humano. Por lo tanto, cuando Jesús afirma, el Padre es más grande que yo, uno debe considerar el contexto y preguntarse si Jesús está diciendo, el Padre es más grande que yo porque Él es Dios y yo no. Francamente me parece que sería decir algo ridículo. Supongo que me pusiera de pie en un podio para predicar y dijera solemnemente declaro que Dios es más grande que yo. Sería una observación bastante inútil. La comparación solo cobra significado si ellos estuvieran ya en el mismo plano y si estuviera haciendo una delimitación. Jesús se encuentra en las limitaciones de la encarnación. Está camino a la cruz. Va a morir, pero está a punto de regresar al Padre y a la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. Les está diciendo, muchachos, ustedes se están lamentando por mi causa. Deberían estar contentos porque yo estoy regresando a casa. Es en ese sentido que el Padre es más grande que yo. Entonces, observé, no es una negación implícita de su deidad. No, concluyó, en realidad no lo es. El contexto lo deja en claro. Si bien estaba dispuesto a aceptar el hecho de que Jesús no era un Dios menor, tenía un asunto distinto y más delicado para planear. ¿Cómo puede ser Jesús un Dios compasivo y no obstante apoyar la idea del sufrimiento eterno para aquellos que lo rechazan? La Biblia dice que el Padre es amoroso. El Nuevo Testamento afirma lo mismo acerca de Jesús. Sin embargo, ¿cómo puede ser realmente amoroso si al mismo tiempo manda gente al infierno? Al fin y al cabo, Jesús enseña más acerca del infierno que cualquier otra persona en toda la Biblia. ¿Acaso no contradice su supuesto carácter bueno y compasivo? Al formularle la pregunta a Carson, cité las palabras mordaces del agnóstico Charles Templeton. ¿Cómo puede el amoroso Padre Celestial crear un infierno eterno y en el transcurso de los siglos consignar a él a millones de personas porque no aceptan o no pueden aceptar ciertas creencias religiosas? Esa pregunta, aunque intencionada para impacto máximo, no causó la ira de Carson. Comenzó con una aclaración. En primer lugar, no estoy seguro de que Dios arroje a la gente al infierno porque no acepta ciertas creencias. Pensó por un momento y se echó atrás para proponer una respuesta más completa mediante la discusión de un aspecto que muchas personas hoy día consideran un curioso anacronismo: el pecado. Imagínese a Dios en el principio de la creación con un hombre y una mujer hechos a su imagen, propuso Carson. Se levantan por la mañana y piensan en Dios. Lo aman de verdad. Se deleitan en hacer lo que Él quiere. Esa es su completa satisfacción. Se relacionan correctamente con Él y se relacionan correctamente entre sí. Luego, con la entrada del pecado y la rebelión al mundo, estos portadores de imagen comienzan a pensar que son el centro del universo. No en forma literal, pero eso es lo que piensan. Y esa es la forma en la que pensamos. Todo lo que denominamos patologías sociales, la guerra, las violaciones, la amargura, las envidias alimentadas, los celos secretos, el orgullo, los complejos de inferioridad, en primera instancia están conectados con el hecho de que no nos relacionamos correctamente con Dios. La consecuencia es que la gente se lastima. Desde la perspectiva de Dios, eso es totalmente repulsivo. Entonces, ¿qué debería hacer Dios? Si Él dice, bueno, no me importa un comino, está diciendo que el mal no le importa. Es como decir, sí, el holocausto, no me importa. ¿Acaso no nos conmocionaríamos si pensáramos que Dios no tuvo juicios morales sobre tales problemas? Sin embargo, por principio, si Él es la clase de Dios que tiene juicios morales para tales cuestiones, también debe tener juicios morales para esta cuestión inmensa de los portadores de la imagen divina que alzan sus puños insignificantes delante de su cara y cantan con Frank Sinatra, "Lo hice a mi manera". Esa es la verdadera naturaleza del pecado.
Habiendo dicho esto, el infierno no es un lugar en el que se confina a la gente porque eran tipos muy buenos pero que simplemente no tenían las creencias correctas. Están confinados allí primero y principalmente porque desafían a su Creador y quieren estar en el centro del universo. El infierno no está lleno de personas que ya se arrepintieron, pero que Dios no es lo suficientemente bueno como para dejarlos salir. Está lleno de personas que por toda la eternidad todavía quieren estar en el centro del universo y que persisten en su rebelión en desafío a Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Si Él dice que no le importa, Dios deja de ser un Dios de admiración. Es amoral o positivamente tétrico. Actuar de otra manera frente a tanta transgresión flagrante sería reducir al mismo Dios. Sí, pero lo que parece molestar más a la gente es la idea de que Dios atormentará a la gente por la eternidad. Parece vicioso, ¿no?, interpuse. En primer lugar, la Biblia dice que hay diferentes grados de castigo. Por eso no estoy tan seguro de que sea el mismo nivel de intensidad para todas las personas, Carson respondió. En segundo lugar, si Dios quitara su mano de este mundo caído de modo que no hubiera freno a la maldad humana, nosotros crearíamos un infierno. Por lo tanto, si uno permite que un montón de pecadores vivan en un lugar confinado donde no le hacen daño a los demás sino a sí mismos, ¿qué otra cosa resulta sino el infierno? En cierto sentido se lo hacen a sí mismos, y eso es lo que quieren porque ni aún así se arrepienten. Pensé que Carson había terminado su respuesta porque titubeó por un momento. Sin embargo, tenía otro punto crucial. Una de las cosas en las que la Biblia hace hincapié es que al final no solo se hará justicia, sino que se verá hacer justicia para que toda boca calle. Retomé esas últimas palabras. Es decir, señalé, en el momento del juicio no habrá nadie en el mundo que salga de esa experiencia diciendo que Dios lo trató injustamente. Todos van a reconocer la justicia fundamental de la forma en la que Dios los juzgue a ellos y al mundo. Así es, dijo Carson con firmeza. No siempre se hace justicia en este mundo. Lo vemos día tras día. Sin embargo, en el día final se hará a la vista de todos. Y nadie podrá quejarse y decir, esto no es justo. Había otra cuestión que quería tratar con Carson. Miré el reloj. ¿Tiene unos minutos más?, le pregunté. Cuando me respondió que sí, comencé a presentar otro tema controvertido. Para ser Dios, Jesús debe ser perfecto éticamente. Sin embargo, algunos críticos del cristianismo señalan que no cumple el requisito porque, según ellos, aprobaba tácitamente la práctica amoral de la esclavitud. Morton Smith escribió, «Había innumerables esclavos del emperador y del Estado romano. El templo de Jerusalén tenía esclavos. El sumo sacerdote era dueño de esclavos. Uno de ellos perdió una oreja en el arresto de Jesús. Todos los ricos y la mayoría de los de la clase media poseían esclavos. Hasta donde nos informan, Jesús nunca atacó esta práctica. Parece que hubo revueltas de esclavos en Palestina y en Jordania durante la juventud de Jesús. Un líder obrador de milagros de una revuelta tal hubiera atraído muchos más seguidores. Si Jesús hubiera denunciado la esclavitud o hubiera prometido libertad, es casi seguro de que hubiéramos oído lo que hizo. No oímos nada, por lo tanto, la suposición más probable es que no dijo nada. ¿Cómo puede el hecho de que Jesús no abrogara por la abolición de la esclavitud ajustarse con el amor de Dios para toda persona? ¿Por qué Jesús no se puso en pie y gritó la esclavitud está mal?, pregunté. ¿Resultó tener una deficiencia moral por no obrar para desmantelar una institución que degradaba a las personas hechas a la imagen de Dios? Carson se incorporó en la silla. En realidad pienso que la gente que presenta esa objeción no capta la idea, respondió. Si me lo permite, prepararé la escena hablando de la esclavitud antigua y moderna, porque en nuestra cultura la cuestión está comprensiblemente cargada de matices que no tenía en el mundo antiguo. Le hice seña para que continuara. Por favor, prosiga, le dije. En su libro Race and Culture, Raza y Cultura, el erudito afroamericano Thomas Sowell señala que todas las culturas mayores del mundo hasta el periodo moderno, sin excepción, practicaron la esclavitud, explicó Carson. Si bien podía estar ligada a conquistas militares, generalmente la esclavitud servía a una función económica.
No había leyes de bancarrota, por lo tanto, quienes se metían en aprietos muy grandes se vendían a veces junto con su familia como esclavos. Como era la forma de pagar una deuda, la esclavitud proveía trabajo. No era necesariamente negativa en su totalidad, por lo menos era una opción de supervivencia. Y por favor comprenda, no estoy tratando de romantizar la esclavitud de ninguna manera. Sin embargo, en tiempos del Imperio Romano había trabajadores serviles que eran esclavos y había otros que eran el equivalente de un doctor distinguido, que eran familias ejemplares. Y no se asociaba a una raza en particular con la esclavitud. En la esclavitud estadounidense, aunque todos los negros y solamente los negros eran esclavos, ese fue uno de los peores horrores de la esclavitud y generó un sentido de inferioridad injusto contra el que muchos de nosotros continuamos luchando hasta hoy. Ahora, vayamos a la Biblia. En la sociedad judía, según la ley, todos debían ser liberados cada año del jubileo, es decir, se prohibía la esclavitud cada 7 años. Si las personas funcionaban o no de esa manera, de todos modos eso era lo que Dios había dicho, y ese es el marco en el que creció Jesús. Sin embargo, tiene que mantener la vista en la misión de Jesús. En esencia, no vino a derribar el sistema económico romano, lo cual incluía la esclavitud. Vino a liberar a los hombres y mujeres de sus pecados. Y este es mi punto. Lo que hace su mensaje es transformar a la gente de modo que comienzan a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a amar a su prójimo como a ellos mismos. Naturalmente, eso tiene impacto en la idea de la esclavitud. Considere lo que el apóstol Pablo dice en su carta a Filemón con respecto a un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Pablo no dice que hay que derribar la esclavitud porque todo lo que lograría con eso sería que lo ejecutaran. En cambio, le dice a Filemón, por más le vale que trate a Onésimo como un hermano en Cristo, como trataría al propio Pablo. Y luego, para dejar el asunto bien en claro, Pablo enfatiza, recuerda que me debes lo que eres por causa del Evangelio. El derrocamiento de la esclavitud entonces es mediante la transformación de hombres y mujeres mediante el Evangelio en vez de simplemente cambiar un sistema económico. Todos vimos lo que puede suceder cuando simplemente se derriba un sistema económico y se impone un nuevo orden. El sueño comunista era tener un hombre revolucionario seguido por el nuevo hombre. El problema es que nunca encontraron al nuevo hombre. Se deshicieron de los opresores de los campesinos, pero eso no significó que los campesinos fueron libres de repente, simplemente quedaron bajo un nuevo régimen de oscuridad. En el énfasis final, si uno quiere un cambio duradero, hay que transformar los corazones de los seres humanos, y esa fue la misión de Jesús. También vale la pena formular la pregunta que plantea Sowell: ¿cómo se detuvo la esclavitud? Él señala que el ímpetu impulsor a favor de la abolición de la esclavitud fue el despertar evangélico en Inglaterra. Los cristianos empujaron la abolición a través del Parlamento a principios del siglo XIX y finalmente utilizaron las cañoneras británicas para frenar el comercio de esclavos a través del Atlántico. Si bien había alrededor de 11 millones de africanos que se embarcaban hacia América y muchos no lo lograban, había alrededor de 13 millones de africanos que se embarcaban para venderlos como esclavos en el mundo árabe. Nuevamente fueron los británicos quienes, impulsados por personas cuyo corazón había sido transformado por Cristo, enviaron sus cañoneras al Golfo Pérsico para oponerse a ello. La respuesta de Carson tenía sentido no solo históricamente, sino en mi propia experiencia. Por ejemplo, años atrás conocí a un empresario que era un racista rabioso con una actitud de superioridad hacia cualquier persona de otro color. Apenas se esforzaba por disimular su desprecio por los afroamericanos y permitía que su bilis de intolerancia se vertiera en chistes groseros y comentarios cáusticos. Ninguna cantidad de argumentos podía disuadirlo de sus opiniones repugnantes. Luego se convirtió en seguidor de Jesús. Y me sorprendí al ver que sus actitudes, su perspectiva y sus valores cambiaron con el tiempo a medida que su corazón era renovado por Dios.
Llegó a darse cuenta de que ya no podía albergar mala voluntad contra ninguna persona, dado que la Biblia enseña que todos somos hechos a la imagen de Dios. Hoy puedo decir con sinceridad que él es genuinamente preocupado y acogedor con los demás, incluso con aquellos que son diferentes a él. Las leyes no lo cambiaron, la razón no lo cambió, los recursos emocionales no lo cambiaron. Él les dirá que Dios lo cambió desde adentro hacia afuera, decisiva, completa y permanentemente. Ese es uno de los muchos ejemplos del poder del Evangelio que he presenciado y que Carson menciona. El poder para transformar gente vengativa y llena de odio en humanitarios, avariciosos de duro corazón en gente dadivosa con un corazón tierno, traficantes de poder en siervos abnegados y gente que explota a los demás a través de la esclavitud u otra forma de opresión en gente que acepta a todos. Esto encuadra con lo que el apóstol Pablo expresó en Gálatas capítulo 3 y verso 28. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. La charla con Carson, que a veces era en tonos enérgicos, duró 2 horas y ocupó más cintas de las que podían caber en este capítulo. Me encontré con que sus respuestas eran bien razonadas y de solidez teológica. Al final, sin embargo, ¿cómo funciona la encarnación? Cómo el Espíritu se hace carne sigue siendo un concepto sobrecogedor. Aún así, según la Biblia, el hecho de que sí ocurrió no admite duda. Cada atributo de Dios, afirma el Nuevo Testamento, se encuentra en Jesucristo. Omnisciencia. En Juan 16:30 el apóstol Juan declara acerca de Jesús: ya podemos ver que sabes todas las cosas. Omnipresencia. Jesús dijo en Mateo 28:20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Omnipotente. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, afirmó Jesús en Mateo 28:18. Eternidad. Juan 1:1 declara acerca de Jesús: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Inmutabilidad. Hebreos capítulo 13 y verso 8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Asimismo, el Antiguo Testamento pinta un retrato de Dios utilizando títulos y descripciones como Alfa y Omega, Señor, Salvador, Rey, Juez, Luz, Roca, Redentor, Pastor, Creador, Dador de vida, Perdonador de pecados, Vocero con autoridad divina. Es fascinante notar que en el Nuevo Testamento cada uno de ellos se aplica a Jesús. Jesús lo dijo todo en Juan 14:7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Traducción libre. Cuando miran el boceto del Dios del Antiguo Testamento, verán un retrato de mí. Capítulo 10. La prueba dactilar. ¿Responde Jesús y solo Jesús a la identidad del Mesías? Era una tarde tranquila de un sábado en la casa de los Hiller en Chicago. Clarence Hiller había pasado la tarde pintando los detalles de la parte de afuera de su casa de 2 pisos en West 104th Street. A la noche, él y su familia se fueron temprano a dormir. Sin embargo, lo que sucedió después cambiaría las leyes penales de los Estados Unidos para siempre. Los Hiller se despertaron a la madrugada del 19 de septiembre de 1910 y tuvieron sospechas al percatarse que una luz de gas cerca del cuarto de su hija se había apagado. Clarence fue a investigar. Su esposa escuchó una sucesión rápida de sonidos, una lucha, 2 hombres que ruedan por las escaleras, 2 disparos y el portazo de la puerta del frente. Salió y encontró a Clarence muerto al pie de las escaleras. La policía arrestó a Thomas Jennings, un ladrón convicto, a menos de 1 milla del lugar. Tenía sangre en la ropa y se había lastimado el brazo izquierdo.
Ambos, dijo, a consecuencia de haberse caído de un tranvía. En su bolsillo encontraron el mismo tipo de arma que se había utilizado para dispararle a Clarence Hiller, pero no podían determinar si era el arma del delito. Sabiendo que necesitaban mucho más para condenar a Jennings, los detectives peinaron el interior del domicilio de Hiller en busca de pistas adicionales. Un hecho resultó evidente. El asesino había entrado por la ventana trasera de la cocina. Los detectives salieron y allí, junto a la ventana, impresa por siempre en la pintura blanca que la propia víctima había aplicado cuidadosamente al marco unas horas antes de su muerte, encontraron 4 huellas digitales de una mano izquierda. La evidencia dactilar era un concepto nuevo en ese tiempo, habiéndose presentado poco tiempo antes en una exhibición policial internacional en St. Louis. Hasta ese entonces, las huellas digitales no se habían usado para condenar a alguien por homicidio en los Estados Unidos. A pesar de las fuertes objeciones por parte de los abogados de la defensa de que ese tipo de evidencia no era científica y admisible, 4 oficiales testificaron que las huellas digitales en la pintura coincidían perfectamente con las de Thomas Jennings y solo con las suyas. El jurado halló culpable a Jennings, la Corte Suprema de Illinois confirmó su condena en un fallo histórico y poco después fue ahorcado. La premisa detrás de la prueba dactilar es sencilla. Cada individuo posee líneas únicas en sus dedos. Cuando la impresión que se encuentra en un objeto coincide con el patrón de las líneas de los dedos de una persona, los investigadores pueden concluir con certeza científica que ese preciso individuo tocó el objeto. En muchos casos criminales, la identificación dactilar es la evidencia central. Recuerdo cuando cubrí un juicio en el que una sola huella dactilar que se encontró en el envoltorio de celofán de un paquete de cigarrillos fue el factor determinante para condenar a un ladrón de 20 años de edad por el asesinato de una estudiante universitaria. Así de concluyente puede ser la prueba dactilar. Bien, pero ¿esto qué tiene que ver con Jesucristo? Muy simple. Hay otro tipo de evidencia que es análoga a las huellas dactilares y establece con un grado de certeza sorprendente que Jesús es en verdad el Mesías de Israel y del mundo. En las escrituras hebreas que los cristianos llaman Antiguo Testamento, hay varias profecías principales acerca de la llegada del Mesías, quien sería enviado por Dios para redimir a su pueblo. En efecto, estas predicciones formaron una huella dactilar figurativa que solo podía coincidir con el ungido. De esta manera, los israelitas podrían desechar a cualquier impostor y validar las credenciales del auténtico Mesías. La palabra griega para Mesías es Cristo. Sin embargo, ¿es Jesús en verdad el Cristo? ¿Cumplió milagrosamente esas predicciones que se escribieron cientos de años antes de su nacimiento? ¿Cómo sabemos que Él es el único individuo de toda la historia que responde a la huella dactilar profética? Hay muchos eruditos con varios títulos que acompañan su nombre con los que podía haber consultado por este tema. Sin embargo, quería entrevistar a uno para quien este tema era más que un ejercicio académico abstracto, y eso me llevó a un lugar improbable en el sur de California. Por lo general, una iglesia sería el lugar natural para interrogar a alguien sobre un asunto bíblico. Sin embargo, había algo distinto en el hecho de sentarme junto con el pastor Louis Lapidus en el santuario de su congregación un domingo a la mañana después del servicio. Esta escena de bancas y vitrales no era el lugar donde uno esperaría encontrar a un agradable muchacho judío de Newark, New Jersey. Sin embargo, ese es el trasfondo de Lapidus. Para una persona con su herencia, la pregunta de que si Jesús es el tan esperado Mesías trasciende la teoría. Es intensamente personal y había buscado a Lapidus para poder escuchar la historia de su propia investigación en este asunto crítico. Lapidus obtuvo su título en teología en la Universidad Bautista de Dallas, al igual que una maestría en divinidades y un doctorado en teología del Antiguo Testamento y estudios semíticos en Talbot Theological Seminary. Trabajó durante 10 años en Chosen People Ministries, Ministerio al Pueblo Elegido, hablando de Jesús con estudiantes universitarios judíos.
Enseñó en el Departamento de Estudios Bíblicos en Biola University y trabajó durante 7 años como instructor de los talleres Walk Through the Bible, Caminata por la Biblia. Asimismo, es expresidente de una red nacional que agrupa a 15 congregaciones mesiánicas. Lápides es delegado y usa espejuelos. Habla suavemente, pero tiene una sonrisa siempre lista y una risa a flor de labios. Animado y cortés, me guió hasta sentarnos en una silla cerca del frente del edificio de Beth Ariel Fellowship en Sherman Oaks, California. Yo no quería comenzar la charla debatiendo matices bíblicos. En cambio, comencé invitando a Lápides a que me contara la historia de su travesía espiritual. Cruzó las manos sobre las piernas, miró las oscuras paredes de madera por un momento mientras decidía por dónde comenzar, y luego comenzó a relatar una historia extraordinaria que nos llevó de Newark a Greenwich Village, a Vietnam, a Los Ángeles, del escepticismo a la fe, del judaísmo al cristianismo, de un Jesús sin importancia a un Jesús mesiánico, al Mesías. Como sabe, vengo de una familia judía, comenzó. Asistí a una sinagoga judía conservadora durante 7 años en preparación para el Bar Mitzvah. Aunque considerábamos que esos estudios eran muy importantes, la fe de nuestra familia no afectaba mucho nuestra vida diaria. No dejábamos de trabajar en el Sabbat, no teníamos un hogar kosher, según sonrió. Sin embargo, en los días festivos más importantes asistíamos a la sinagoga más ortodoxa porque de alguna manera mi padre sentía que allí era donde debía estar, si uno quería tener una relación seria con Dios. Cuando interpuse la pregunta de qué le habían enseñado sus padres acerca del Mesías, la respuesta de Lápides fue precisa. Nunca surgió el tema, dijo en tono desapasionado. No podía creerlo. En realidad pensé que había entendido mal. ¿Quiere decir que ni siquiera se trataba el tema?, le pregunté. Nunca, reiteró. Ni siquiera recuerdo que hubiera sido un tema en la escuela hebrea. Esto me resultaba asombroso. ¿Y de Jesús?, pregunté. ¿Se hablaba de él alguna vez? ¿Se mencionaba su nombre? Bueno, solo en forma despectiva, observó con agudeza. Básicamente no se hablaba de él. Mi impresión de Jesús viene de las iglesias católicas. Allí estaba la cruz, la corona de espinas, el costado traspasado, la sangre que emana de su cabeza. Para mí no tenía sentido. ¿Por qué adoraría uno a un hombre en una cruz con clavos en las manos y en sus pies? Nunca pensé que Jesús tuviera conexión alguna con el pueblo judío. Simplemente pensaba que él era un Dios de los gentiles. Sospechaba que las actitudes de Lápides hacia los cristianos habían traspasado la mera confusión acerca de sus creencias. ¿Creía usted que los cristianos estaban en la raíz del antisemitismo?, le pregunté. Los gentiles eran mirados como sinónimos a los cristianos y se nos enseñaba que teníamos que ser cautelosos, porque podía haber antisemitismo entre los gentiles, respondió con tono algo diplomático. Proseguí con el tema un poco más. ¿Diría que usted desarrolló algunas actitudes negativas hacia los cristianos? Esta vez no escatimó palabras. En verdad sí, contestó. En realidad, cuando me presentaron el Nuevo Testamento, sinceramente pensé que en esencia sería un manual de antisemitismo. Cómo odiar a los judíos, cómo matar judíos, cómo masacrarlos. Pensé que el American Nazi Party, el partido nazi estadounidense, debería sentirse a gusto usándolo como libro guía. Moví la cabeza a ambos lados entristecido ante la idea de cuántos otros niños judíos crecieron pensando que los cristianos eran sus enemigos. Lápides dice que varios incidentes durante su desarrollo atenuaron su lealtad al judaísmo. Con curiosidad por los detalles le pedí que explicara y de inmediato se centró en lo que claramente era el episodio decisivo de su vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años, relató, y fue una sorpresa detectar todavía después de tantos años algo de dolor en su voz. Eso verdaderamente clavó una estaca en el corazón religioso que pude llegar a tener. Me preguntaba cómo entra Dios en el juego. ¿Por qué no fueron a pedir consejo a un rabino? ¿De qué sirve la religión si no puede ayudar a la gente en forma práctica? Ni siquiera había podido lograr que mis padres permanecieran juntos. Cuando se separaron,
mi vida también se separó en dos. Además, en el judaísmo no sentía que tenía una relación personal con Dios. Tenía muchas ceremonias y tradiciones preciosas, pero Dios era el Dios lejano y apartado del monte Sinaí que dijo: estas son las reglas, si viven cumpliendo con ellas estarán bien, nos vemos. Y allí me encontraba, un adolescente con un torbellino de hormonas, preguntándome: ¿se identifica Dios con mis luchas? ¿Se interesa por mí como individuo? Pues bien, al menos no de una manera que yo pudiera ver. El divorcio causó una etapa de rebeldía. Sumido en la música y bajo la influencia de los escritos de Jack Kerouac y Timothy Leary, pasaba demasiado tiempo en los cafés de Greenwich Village como para ir a la universidad, por lo que se hizo vulnerable al reclutamiento. En 1967 se encontró al otro lado del mundo en un barco de carga cuyo contenido volátil, municiones, bombas, cohetes y otros proyectiles altamente explosivos los convertían en un blanco tentador para el Vietcong. Recuerdo cuando me dijeron en la orientación en Vietnam: 20% de ustedes probablemente se muera y el otro 80% probablemente contraiga una enfermedad venérea o se vuelva alcohólico o caiga en las drogas. Pensé: ni siquiera tengo el 1% de probabilidades de salir normal. Era un período muy oscuro. Presencié el sufrimiento. Vi bolsas de cadáveres. Vi la devastación de la guerra. Y me encontré con antisemitismo entre algunos de los soldados. Unos pocos del sur incluso una noche quemaron una cruz. Probablemente quería distanciarme de mi identidad judía y quizás fue por eso que comencé a explorar las religiones orientales. Lápides leyó libros sobre filosofías orientales y visitó templos budistas mientras estuvo en Japón. Me molestaba mucho todo el mal que había presenciado y estaba tratando de encontrar una forma de lidiar con eso a través de la fe, comentó. Solía decir: si hay un Dios, no me importa si lo encuentro en el monte Sinaí o en el monte Fuji, lo tomaré de una forma u otra. Sobrevivió a Vietnam, regresó a su casa con un gusto adquirido por la marihuana y con planes de hacerse sacerdote budista. Trató de vivir una vida asceta de la autonegación en su esfuerzo por librarse de su mal karma por malas acciones de su pasado, pero pronto se dio cuenta de que nunca podría enmendar todas sus transgresiones. Lápides se mantuvo en silencio por algunos momentos. Me deprimí, explicó. Recuerdo que una vez que subí al metro pensé: quizá lanzarme a las vías sea la respuesta. Podría librarme de este cuerpo y unirme con Dios. Estaba muy confundido y para empeorar las cosas comencé a experimentar con el LSD. En busca de un nuevo comienzo, decidió mudarse a California, donde siguió su búsqueda espiritual. Fui a reuniones budistas, pero lo hallé vacío, recordó. El budismo chino era ateo. El budismo japonés adoraba estatuas de Buda. El budismo zen era demasiado abstracto. Fui a reuniones de la Iglesia del Cristo científico, pero allí eran muy manipuladores y controladores. El hinduismo creía en todas esas orgías locas de los dioses y en dioses que eran elefantes azules. Nada de eso tenía sentido. Nada me satisfacía. Incluso acompañó a unos amigos a unas reuniones con influencias satánicas. Solía observar y pensar: algo está pasando aquí, pero no es bueno, comentó. En medio de mi mundo descontrolado por la droga les dije a mis amigos que creía que existía un poder maligno que estaba más allá de mí, que podía obrar en mí, que existía como entidad. Había visto suficiente mal en mi vida como para creerlo. Me miró con una sonrisa irónica. Creo que acepté la existencia de Satanás, señaló, antes de aceptar la existencia de Dios. En 1969, la curiosidad de Lápides lo llevó a visitar a Sunset Strip para observar boquiabierto a un evangelista que se había encadenado a una cruz de 8 pies para protestar contra la forma en que los dueños de cantinas se las habían arreglado para desalojarlo de su ministerio en un local comercial al frente. Allí en la acera, Lápides se encontró con algunos cristianos que lo sumieron en un debate espiritual improvisado. Algo bravucón comenzó a atacarlos con filosofía oriental.
No hay un Dios allí, dijo señalando al cielo. Nosotros somos Dios. Yo soy Dios. Ustedes son Dios. Solo tienen que darse cuenta de ello. Muy bien. Si eres Dios, ¿por qué no creas una roca?, le respondió una persona. Haz aparecer algo. ¿Eso es lo que Dios hace? En su mente confundida por las drogas, Lápides imaginó que estaba sosteniendo una roca. Ah, sí, bueno, aquí tengo una roca, anunció mientras extendía su mano vacía. Y el cristiano se mofó de él. Esa es la diferencia entre tú y el Dios verdadero, respondió. Cuando Dios crea algo, todos lo pueden ver. Es objetivo, no subjetivo. Lápides lo captó. Después de meditarlo por un momento, se dijo: si encuentro a Dios, tiene que ser objetivo. Basta de esta filosofía oriental que dice que todo está en mi mente y que puedo crear mi propia realidad. Dios tiene que ser una realidad objetiva si es que va a tener significado alguno fuera de mi propia imaginación. Cuando uno de los cristianos mencionó el nombre de Jesús, Lápides trató de repelerlo con su respuesta preparada. Soy judío, respondió. No puedo creer en Jesús. Un pastor habló. ¿Conoce las profecías acerca del Mesías?, le preguntó. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Profecías?, replicó Lápides. Nunca supe de ellas. El ministro asombró a Lápides al mencionar algunas de las predicciones del Antiguo Testamento. Un momento, pensó Lápides. Él está citando mis escrituras judías. ¿Cómo puede ser que Jesús esté allí? Cuando el pastor le ofreció una Biblia, Lápides se mostró escéptico. ¿El Nuevo Testamento está allí?, preguntó. El pastor asintió. Está bien. Voy a leer el Antiguo Testamento, pero no voy a abrir el otro, Lápides anunció. La respuesta del ministro lo desconcertó. Muy bien, dijo el pastor, solo lean el Antiguo Testamento y pídale al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que le muestre si Jesús es el Mesías, porque Él es su Mesías. Vino al pueblo judío primero y luego fue el Salvador del mundo. Para Lápides, todo eso era información nueva, información intrigante, información sorprendente. Así que regresó a su apartamento, abrió el Antiguo Testamento en su primer libro, Génesis, y comenzó a rastrear a Jesús en las palabras que se habían escrito cientos de años antes de que naciera el carpintero de Nazaret. Al poco tiempo, comentó Lápides, ya estaba leyendo el Antiguo Testamento cada día y viendo una profecía tras otra. Por ejemplo, Deuteronomio hablaba de un profeta mayor que Moisés que vendría y al que deberíamos escuchar. Pensé, ¿quién puede ser mayor que Moisés? Sonaba como el Mesías, alguien tan grande y tan respetado como Moisés, pero un maestro mayor y una autoridad mayor. Me agarré fuertemente de eso y continué en la búsqueda. A medida que Lápides avanzaba en las Escrituras, frenó en seco ante Isaías 53. Con claridad y especificidad, en una predicción obsesionante, envuelta en poesía exquisita, se encontraba un retrato de un Mesías que sufría y moriría por los pecados de Israel y del mundo. Todo escrito más de 700 años antes de que Jesús caminara por este suelo de tierra. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía por su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Cargó con el pecado de muchos e intercedió
por los pecadores. Lápides reconoció el retrato instantáneamente. Era Jesús de Nazaret. Ahora comenzaba a entender las pinturas que había visto en las iglesias católicas por las que había pasado cuando niño. El Jesús sufriente, el Jesús crucificado, el Jesús que ahora se daba cuenta que había sido traspasado por nuestras rebeliones porque cargó con el pecado de muchos. Al igual que los judíos en el Antiguo Testamento buscaban la redención de sus pecados mediante un sistema de sacrificio de animales, aquí estaba Jesús, el Cordero de Dios para el sacrificio final, que pagó por el pecado de una vez y para siempre. Aquí estaba la personificación del plan redentor de Dios. Ese descubrimiento fue tan pasmoso que Lápides solo pudo llegar a una conclusión. Era un engaño. Creía que los cristianos habían reescrito el Antiguo Testamento y habían torcido las palabras de Isaías para hacer que sonara como que el profeta había hecho referencia a Jesús. Lápides decidió revelar el engaño. Le pedí a mi madrastra que me enviara una Biblia judía para poder comprobarlo yo mismo, recordó. Lo hizo y ¿sabe qué pasó? Descubrí que decía lo mismo. Entonces, tenía que confrontarlo. Una y otra vez Lápides se topaba con profecías en el Antiguo Testamento, más de 40 predicciones principales en total. Isaías revelaba la forma del nacimiento del Mesías, de una virgen. Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Belén. Génesis y Jeremías especificaban su ascendencia, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá, de la casa de David. Los salmos predecían que lo traicionarían y lo acusarían falsos testigos y la forma de su muerte, traspasarían sus manos y sus pies, aunque todavía no se había inventado la crucifixión, y su resurrección, su cuerpo no sufriría corrupción, sino que ascendería a las alturas, y una tras otra, cada una cincelaba el escepticismo de Lápides, hasta que finalmente estuvo dispuesto a dar un paso drástico. Decidí abrir el Nuevo Testamento y solo leer la primera página, explicó. Con temor lentamente me volví a Mateo, mientras alzaba la vista al cielo esperando que cayera un rayo. Las primeras palabras de Mateo saltaron de los renglones. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Los ojos de Lápides se agrandaron mientras recordaba el momento en que leyó por primera vez esa oración. Pensé, hijo de Abraham, hijo de David. Todo estaba empezando a encajar. Pasé a la narración del nacimiento y pensé, mira esto, Mateo está citando Isaías 7:14. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Y luego vi que citaba al profeta Jeremías. Me quedé sentado meditando. ¿Sabe? Esto se trata de gente judía. ¿Dónde entran los gentiles? ¿Qué está sucediendo? No podía dejarlo. Leí el resto de los evangelios y me di cuenta de que no era un manual para el partido nazi estadounidense. Era una interacción entre Jesús y la comunidad judía. Llegué al libro de los Hechos y era increíble. Allí estaban tratando de encontrar la forma de que los judíos le llevaran la historia de Jesús a los gentiles. ¡Qué cambio de papeles! Las profecías cumplidas eran tan convincentes que Lápides comenzó a contarle a otros que él creía que Jesús era el Mesías. En ese momento, para él se trataba simplemente de una posibilidad intelectual. Sin embargo, sus implicaciones eran profundamente perturbadoras. Me di cuenta de que si llegaba a aceptar a Jesús en mi vida, tendría que haber cambios importantes en la forma en que vivía, explicó. Tendría que tratar con las drogas, con el sexo, etc. No entendía que Dios podía ayudarme a realizar esos cambios. Pensaba que tenía que limpiar mi vida por mi cuenta. Lápides y unos amigos se dirigieron al desierto Mojave para una excursión. En lo espiritual se sentía en conflicto. Lo habían perturbado pesadillas en las que unos perros lo despedazaban al tirar de él en direcciones opuestas. Sentado entre los matorrales del desierto, recordó las palabras que alguien le había dicho en Sunset Strip. ¿Estás de parte de Dios o de parte de Satanás? Creía en la personificación del mal y no quería estar de su parte. Entonces Lápides oró, Dios, tengo que llegar al final de esta lucha. Tengo que saber fuera de toda sombra de duda que Jesús es el Mesías.
Necesito saber que tú, como Dios de Israel, quieres que lo crea. Mientras me relataba la historia, Lápides titubeó, inseguro de cómo expresar con palabras lo que sucedió después. Pasaron unos momentos y luego me dijo: lo mejor que puedo explicar de esa experiencia es que Dios habló a mi corazón objetivamente. Me convenció empíricamente de que Él existe. Y en ese momento, allí en el desierto, dije en mi corazón: Dios, acepto a Jesús en mi vida. No entiendo lo que se supone que debo hacer con Él, pero lo quiero. Prácticamente he hecho un desastre de mi vida. Necesito que me cambies. Y Dios comenzó a hacerlo mediante un proceso que continúa todavía hasta hoy. Mis amigos sabían que mi vida había cambiado y no podían entenderlo, comentó. Solían decir: algo te sucedió en el desierto, ya no quieres tomar drogas, hay algo diferente en ti. Yo solía responder: bueno, no puedo explicar lo que sucedió. Solo sé que hay alguien en mi vida y se trata de alguien que es santo, que es justo, que es una fuente de pensamientos positivos acerca de la vida, y simplemente me siento completo. Esa última palabra aparentemente lo decía todo. Completo, dijo con énfasis, de una forma que jamás había experimentado. A pesar de los cambios positivos, estaba preocupado por cómo darles la noticia a sus padres. Cuando por fin lo hizo, la reacción fue variable. Al principio estaban gozosos porque podían darse cuenta de que ya no dependía de las drogas y emocionalmente parecía estar mejor, recordó. Sin embargo, todo comenzó a aclararse cuando entendieron la fuente de todos los cambios. Se sobresaltaron como diciendo: ¿por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué no puede ser otra causa? No sabían qué hacer con esa idea. Con un dejo de tristeza en la voz continuó: no estoy seguro de que en verdad lo sepan. A través de una cadena notable de circunstancias, la oración de Lápides por una esposa fue contestada cuando conoció a Débora, quien también era judía y seguidora de Jesús. Lo llevó a su iglesia y resultó ser la misma que pastoreaba el ministro que había desafiado a Lápides a leer el Antiguo Testamento muchos meses antes en Sunset Strip. Y Lápides se rió. Verá, abrió la boca lleno de asombro cuando me vio entrar. La congregación estaba llena de ex motociclistas, ex hippies y ex adictos del área de Sunset Strip, junto con salpicaduras de sueños trasplantados. Para un joven judío de Newark que tenía miedo relacionarse con gente diferente a causa del antisemitismo que temía encontrar, fue sanador poder llamar a una multitud tan diversa hermanos y hermanas. Lápides y Débora se casaron al año de conocerse. Desde entonces, ella ha dado a luz 2 hijos, y juntos dieron a luz Beth Ariel Fellowship, una congregación hogar para judíos y gentiles que también encuentran plenitud en Cristo. Lápides terminó su relato y se acomodó en la silla. Dejé que se prolongara el momento. El santuario estaba quieto. El vitral brillaba en rojo, azul y amarillo bajo el sol de California. Permanecí sentado meditando en el poder de la historia de una persona que encontró la fe. Me maravillaba de esa leyenda de guerra y drogas de Greenwich Village y Sunset Strip y un desierto estéril, ninguno de los cuales podría haber asociado con el ministro agradable y medido que estaba sentado frente a mí. Sin embargo, no quería ignorar las preguntas obvias que su historia daba lugar. Con el permiso de Lápides comencé a preguntar lo que predominaba en mi mente. Si las profecías fueron tan evidentes para usted y apuntaban sin lugar a dudas a Jesús, ¿por qué más judíos no aceptan a Jesús como su Mesías? Era una pregunta que Lápides se había hecho muchas veces durante las 3 décadas transcurridas desde que fue desafiado por un cristiano a investigar las escrituras judías. En mi caso me tomé el tiempo para leerlas, respondió. Es extraño, aunque el pueblo judío se conoce por tener grandes intelectos, en esta área hay mucha ignorancia. Además, hay organizaciones contramisioneras que realizan seminarios en las sinagogas para tratar de refutar las profecías mesiánicas. El pueblo judío los escucha y los utilizan como excusa para no explorar las profecías en persona. Suelen decir: el rabino me dijo que no tenían sentido. Les pregunto, ¿piensas que el rabino interpuso una objeción que el cristianismo no haya escuchado antes? Quiero decir, los eruditos han estado trabajando en esto por cientos de años. Hay gran material de lectura y respuestas cristianas poderosas a esas objeciones. Si están interesados, los ayudo a que avancen. Me preguntaba por el ostracismo que enfrenta a una persona judía si se convierte en cristiana.
Definitivamente ese es un factor, concordó Lápides. Algunos no permiten que las profecías mesiánicas los atraigan porque tienen miedo de las repercusiones. El posible rechazo de su familia y de la comunidad judía. No es fácil enfrentarlo. Créame, lo sé. Aún así, muchas de las objeciones a las profecías suenan bastante convincentes cuando una persona las escucha por primera vez. Por lo tanto, una por una le formulé las objeciones más comunes a Lápides para ver cómo respondía. En primer lugar, le pregunté a Lápides si es posible que Jesús solo cumpliera las profecías por accidente. Quizá es uno de muchos a través de la historia que han encajado por coincidencia en la huella dactilar profética. Para nada, fue su respuesta. Las probabilidades son tan astronómicas que lo descartan. Alguien hizo los cálculos y resultó que la posibilidad de que solo 8 profecías se cumplan es de una oportunidad en 100,000 millones de millones. Ese número es millones de veces mayor que la cantidad de personas que alguna vez vivió en este planeta. Calculó que si uno tomara esa cantidad en monedas de dólar de plata, cubrirían todo el estado de Texas hasta 2 pies de profundidad. Si uno marcara una de esas monedas de plata y luego hiciera que una persona con los ojos vendados caminara por todo el estado y luego se agachara para tomar una moneda, ¿cuáles son las probabilidades de que elija la que está marcada? Y respondió a su propia pregunta. Las mismas probabilidades de que alguien en la historia hubiera cumplido solo 8 de las profecías. Había estudiado este mismo análisis estadístico del matemático Peter W. Stoner cuando investigaba las profecías mesiánicas por mi cuenta. Stoner también computó que la probabilidad de cumplir 48 profecías es de 1 en 10 a la 157. 1 billón de 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 billón. Nuestras mentes no pueden comprender una cifra tan grande. Esta estadística desconcertante es igual a la cantidad de átomos minúsculos en 1 billón de billón de billón de billón de 1,000 millones de universos del tamaño del nuestro. Solamente las probabilidades indican que sería imposible que alguien cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, concluyó Lápides. Sin embargo, Jesús, y solo Jesús en toda la historia, logró hacerlo. Las palabras del apóstol Pedro me vinieron a la mente. En Hechos capítulo 3 y verso 18, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Le propuse otro cuadro a Lápides preguntándole, ¿acaso no es posible que los escritores de los evangelios inventaran detalles para que pareciera que Jesús cumplía las profecías? Por ejemplo, continué, las profecías dicen que los huesos del Mesías no serían quebrados, por lo tanto quizás Juan inventó la historia de que los romanos les quebraron las piernas a los 2 ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, pero a él no. Y las profecías hablan de la traición de 30 piezas de plata, por lo tanto quizá Mateo redondeó los hechos y dijo que sí, que Judas había vendido a Jesús por la misma cantidad. Pero esa objeción no llegó más lejos que la otra. En su sabiduría, Dios creó controles y equilibrio tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, explicó Lápides. Cuando los evangelios comenzaron a circular, había gente que había vivido en el tiempo en que sucedieron estas cosas. Alguien le hubiera dicho a Mateo, oye, no sucedió así. Estamos tratando de comunicar una vida de rectitud y verdad, por lo tanto, no la manches con una mentira. Y agregó que por otro lado, ¿por qué razón Mateo inventaría profecías cumplidas y luego permitiría que lo mataran por seguir a alguien que dentro de sí sabía que no era el Mesías? Eso no tendría sentido alguno. Es más, la comunidad judía hubiera aprovechado cualquier oportunidad para desacreditar a los evangelios, señalando sus falsedades. Hubieran dicho, yo estaba presente y los romanos sí quebraron los huesos de Jesús durante la crucifixión, explicó Lápides. Sin embargo, aunque el Talmud judío hace referencia a Jesús en términos derogatorios, nunca alega que el cumplimiento de las profecías fuera falso, ni una sola vez. Algunos escépticos afirman que Jesús simplemente dirigió su vida de forma tal que cumpliera las profecías. ¿Acaso no habría leído en Zacarías que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno y luego hubiera hecho los arreglos para que fuera exactamente así?, pregunté. Lápides hizo una pequeña concesión. Para unas pocas profecías eso es ciertamente concebible, señaló, pero hay muchas otras para las cuales no hubiera sido posible.
Por ejemplo, ¿cómo podría haber controlado el hecho de que el Sanedrín le ofreciera a Judas 30 piezas de plata por traicionarlo? ¿Cómo podría haber arreglado su ascendencia o el lugar de su nacimiento o el método de su ejecución, o que los soldados apostaran por sus vestidos o que sus piernas no fueran quebradas en la cruz? ¿Cómo se las arreglaría para realizar milagros frente a escépticos? ¿Cómo pudo arreglar su resurrección? ¿Y cómo pudo arreglar que su nacimiento fuera en ese tiempo? Ese último comentario despertó mi curiosidad. ¿Qué quiere decir con que nació en ese tiempo?, pregunté. Cuando se interpreta Daniel 9, 24 al 26, predice que el Mesías aparecería cierto tiempo después de que el rey Artajerjes I emitiera un decreto para que el pueblo judío se fuera de Persia para reconstruir el muro de Jerusalén, contestó Lápides. Se inclinó hacia adelante para rematar. Eso coloca la aparición esperada del Mesías en el momento exacto de la historia cuando Jesús apareció, explicó. Ciertamente eso no puede haber sido arreglado de antemano. Otra objeción que es necesario tratar: los pasajes que el cristianismo identifica como profecías mesiánicas, ¿tenían realmente la intención de apuntar a la venida del ungido, o los cristianos los tomaron fuera de contexto y los interpretaron mal? Lápides suspiró. Sabe, repaso los libros que la gente escribe para tratar de derribar lo que creemos. Eso no es divertido, pero dedico tiempo a observar cada objeción en forma individual y luego investigo el contexto y la expresión en la lengua original, comentó. Y cada vez las profecías han permanecido firmes y han demostrado que son verdaderas. Así que, aquí va mi desafío a los escépticos. No acepten mi palabra, pero tampoco acepten la de su rabino. Dediquen tiempo a investigarlas por su propia cuenta. Hoy nadie puede decir no hay información. Hay gran cantidad de libros que pueden ayudarlos. Una cosa más, pídanle a Dios con sinceridad que les muestre si Jesús es o no el Mesías. Eso es lo que hice yo, y sin ningún tipo de tutoría me resultó claro a quién correspondía la huella dactilar del Mesías. Aprecié la forma en la que Lápides respondió a las objeciones, pero al fin y al cabo era la historia de su viaje espiritual lo que primaba en mi mente durante el viaje de regreso a Chicago esa noche tarde. Reflexioné acerca de cuántas veces me había encontrado con historias similares, especialmente entre personas judías exitosas y pensantes que en forma específica se habían propuesto refutar las alegaciones mesiánicas de Jesús. Pensé en Stan Telshin, el empresario de la costa este que se dio a la tarea de desenmascarar a la secta cristiana después de que su hija fuera a la universidad y recibió a Yeshua, a Jesús, como su Mesías. Quedó pasmado al descubrir que su investigación lo llevó junto con su esposa y su segunda hija al mismo Mesías. Más tarde se convirtió en un ministro cristiano y su libro cuenta su historia. Betrayed, traicionado, se tradujo a más de 20 idiomas. Recordé a Jack Sternberg, un prominente oncólogo de Little Rock, Arkansas, quien se alarmó tanto ante lo que encontró en el Antiguo Testamento que desafió a 3 rabinos a refutar que Jesús era el Mesías. No pudieron hacerlo, y él también dice haber encontrado la plenitud en Cristo. También Peter Greenspan, un obstetra y ginecólogo que trabaja en el área de Kansas City y es profesor asistente clínico en la Universidad de Missouri, Kansas City School of Medicine. Al igual que Lápides, había sido desafiado a encontrar a Jesús en el judaísmo. Lo que descubrió lo perturbó, por lo que acudió a la Torá y al Talmud con la intención de desacreditar las credenciales mesiánicas de Jesús. Por el contrario, llegó a la conclusión de que milagrosamente Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Para él, mientras más libros leía de aquellos que trataban de socavar la evidencia a favor de Jesús como Mesías, más percibía las fallas de sus argumentos. Resulta irónico, concluyó Greenspan. Creo que llegué a la fe en Yeshua leyendo lo que escribieron sus detractores. Descubrió, al igual que Lápides y otros, que las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas resultaron ser verdad, en el capítulo 24 y verso 44, que dice: tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se cumplió, y solo en Jesús, el único individuo en la historia que responde a la huella dactilar profética del ungido de Dios.